Capítulo 10. Cecil daba golpecitos con el pie, pensativo, mientras anotaba unos documentos en los que estaba trabajando. El director estaba absorto en sus pensamientos, con una mirada contemplativa en el rostro. Cuando Maelstrom desapareció inicialmente, envió algunos drones con la esperanza de encontrar su ubicación. Les llevó un tiempo, pero detectaron la batalla a kilómetros de distancia de la escaramuza inicial. Tomó más tiempo preparar los equipos de respuesta a amenazas y de héroes secundarios, pero ya estaban desplegados. Por suerte, fue antes de que ocurriera algo drástico. Llegaron justo a tiempo. Pero había algo que Cecil no podía quitarse de la cabeza. Un pequeño y único detalle que sus drones captaron. Y esas eran las burbujas naranjas que aparecieron alrededor de Naruto hacia el final de la pelea. Solo las vieron brevemente, pero él había revisado las imágenes a fondo. No se podía negar, algo estaba ahí. Esa constatación trajo consigo más preguntas. ¿Qué era ese poder? ¿Era lo mismo que Dark Blood y Mastermind mencionaban? ¿Era esta la fuente del factor de curación de Naruto? No quería presionar al niño, pero también necesitaba saber a qué se enfrentaba. La fragilidad de las mentes jóvenes a menudo irritaba al hombre mayor. Sin embargo, no podía ser demasiado duro con el adolescente, él también había pensado lo mismo cuando era más joven. Antes de que Cecil pudiera sumergirse más en sus pensamientos, escuchó a Donald gritar a través de su auricular personalizado. «Señor. Tenemos un problema». «Adelante, Donald», respondió Cecil mientras se reclinaba en su silla de oficina. El tono de voz de Donald denotaba pánico. Algo grave estaba sucediendo. Nolan empezó a atacar a Mark. «Están volando a cientos de kilómetros ahora mismo. Hemos intentado cubrirlos con drones». «Joder», susurró Cecil mientras jugueteaba con su reloj. Un segundo después, apareció un holograma que mostraba a Omni-Man destrozando a Invincible por los aires. Cecil rechinó los dientes con ira oculta mientras estaba sumido en sus pensamientos. «Maldita sea, pensé que teníamos más tiempo». El director sabía que Nolan tenía algo que ver con la muerte del guardián. Sin embargo, esperaba tener más tiempo para revelar sus motivos o, posiblemente, para contraatacar. Minato estaba ausente mientras Naruto aún se recuperaba. Sus dos contramedidas principales eran ineficaces en ese momento. Sus peores temores se hicieron realidad. No tenía sentido darle vueltas a la situación. Ahora mismo, necesitaban actuar, y rápido. «Donald, envía esta grabación al cuartel general de los guardianes y a nuestros equipos secundarios. Los necesitamos a todos en espera. Tenlos preparados y listos para partir, ya», ordenó Cecil mientras se levantaba de su silla. Fue bueno que estuvieran agrupados a esta hora. Se suponía que Robot les haría un chequeo médico de rutina. Era un dolor de cabeza menos del que preocuparse. «Enseguida, señor», balbuceó Donald, todavía asustado por la situación. Un momento estaba con el equipo de vigilancia, y al siguiente, ambos superhéroes luchaban en el aire. Todo había sucedido tan rápido. «¿Dónde está Debbie?», preguntó Steadman mientras preparaba su teletransportador. Se ajustó la correa y se preparó para usarlo. «Está haciendo la compra. Nuestros agentes están listos para interceptarla», respondió Donald. «Bien, asegúrate de que no se meta en esto. No podemos permitir que Mark o Nolan la maten accidentalmente en el proceso», dijo Cecil con autoridad. ¿Qué provocó a Nolan? Sabía que Omni-Man llevaba semanas sintiendo esos sentimientos reprimidos. No se puede vigilar una casa sin recoger algunas cosas. Como sus peleas nocturnas con su esposa. Eso estresaría a cualquier hombre. Reveló sus verdaderas intenciones para la Tierra, señor. «Le enviaremos la grabación», dijo Donald mientras comandaba ocasionalmente a un agente de la GDA en la caseta de vigilancia. Estaba trabajando horas extra para aclarar este lío. Pasaron un par de segundos mientras Cecil asimilaba las palabras. En concreto, las de quienes rodeaban a Nolan, sus verdaderas intenciones, como las expresó Donald. «Tomado. Guarda esa grabación y enséñasela a Debbie si es necesario. Si conozco a esa mujer, se negará a venir con nosotros a menos que le presentemos alguna prueba. Muéstrale eso y tráela aquí cuanto antes», comentó Cecil mientras se preparaba para salir de su oficina. Debbie tenía sus propias dudas sobre su esposo, pero si quería su plena confianza, necesitaban pruebas. Menos mal que su esposo se las había proporcionado todas. Justo antes de que el director pudiera continuar, habló una vez más con Donald. Cecil suspiró antes de prepararse para el día. Tenía un espectáculo que limpiar. Sede de la GDA, ala médica. Naruto sintió que su cabeza se sacudía ligeramente, mientras sus párpados se agitaban intentando mantenerse abiertos.
Perdía el conocimiento aturdido y despertaba. El aire estéril y el zumbido de los dispositivos médicos que los rodeaban solo aumentaban su agotamiento. Una caricatura vieja se reproducía en el televisor de la habitación, aburriéndolo aún más. Quiso alcanzar el control remoto, pero Nikki se había quedado dormida con él en la mano. Al parecer, era una caricatura que le gustaba y él no tuvo el valor de quitársela. Eve se había ido, diciendo que traería algunas cosas para pasar el rato. También fue a avisarle a Mark que estaba despierto para que pudieran pasar el rato. Había tenido la amabilidad de usar sus poderes y confeccionar un nuevo conjunto de ropa para el adolescente. Naruto se emocionó al ver que ella era capaz de recrear su ropa de civil casi a la perfección. Hasta el mismo esquema de colores y material. Aunque Eve afirmó que los hizo extra resistentes por si decidía pelear o entrenar con ellos. Nikki se había quedado, optando por pasar más tiempo con Naruto. Era evidente que la chica estaba un poco conmocionada ante la perspectiva de perder al adolescente. Quería asegurarse de que no se marchara pronto. A pesar de que su cama de hospital no era grande y su cuerpo ya ocupaba la mayor parte, el mestizo Saiyajin se había hecho a un lado para hacerle espacio a la joven. Estaba acurrucada a su lado, y sus suaves ronquidos llenaban la habitación. Al mirar a Nikki, el adolescente sonrió. Le alegró ver que estaba cambiando poco a poco después de su primer encuentro. Ya no parecía tan enojada. Supuso que estar cerca de gente que se preocupa por ti cambiaría eso. La ropa nueva que le proporcionó y el teléfono que le proporcionó la ayudaron, pero fueron las personas que la rodeaban las que más la ayudaron. Le hizo sonreír ver lo lejos que había llegado. Ya no era hipercrítica con el mundo. Se alegró por ella. Justo cuando estaba a punto de volver a dormirse, oyó el televisor sonar a todo volumen. La pantalla cambió de la vieja caricatura de Nikki a un anuncio de noticias de última hora. Esto despertó al instante el interés del adolescente. Lamentamos interrumpir su transmisión habitual, pero tenemos noticias de última hora. Parece que Omniman se encuentra en plena lucha contra Invincible. El héroe está sembrando la destrucción sobre las principales ciudades del mundo. Anunció una mujer morena vestida con ropa profesional con voz frenética. ¿Qué? Pensó Naruto con una mezcla de confusión y preocupación. Se incorporó lentamente en su cama de hospital, con cuidado de no interrumpir el sueño de Nikki. La observó con atención. Instamos a los ciudadanos de todo el mundo a que, por favor, se queden en casa. Eviten los espacios abiertos y permanezcan alerta. Algunos de nuestros helicópteros de noticias han sido destruidos por seguir esta noticia. La mujer respiró hondo, intentando contener el llanto. Algunos de esos compañeros de trabajo fallecidos eran sus amigos. Esto no puede estar pasando. ¿Por qué el padre de Mark querría matarlo? Susurró Naruto para sí mismo. Incluso en su estado de salud, una pequeña descarga de adrenalina comenzó a inundar su cuerpo. Su cuerpo actuaba por instinto, listo para luchar. Solo podemos esperar que los guardianes intervengan antes de que sea demasiado tarde. Haremos todo lo posible por publicar informes periódicos mientras esto continúa. No, Naruto desconcertó al reportero y decidió tomar su teléfono. Contuvo el dolor y abrió el dispositivo. Su pequeña luz se encendió mientras buscaba en el buscador. Una vez cargado, vio un sinfín de noticias de última hora. Todas decían algo similar. Omniman estaba atacando a Invincible. Al mirar las fechas, cada artículo se publicó en los últimos minutos. Esto estaba sucediendo en tiempo real. Esto era real. Joder, ni hablar. Naruto entró en pánico al cerrar los artículos. Como último recurso para despertar de esta pesadilla, recurrió a las redes sociales. Todo estaba inundado del mismo contenido. Pudo ver vídeos grabados por gente común, registrando la pelea en tiempo real. Algunos vídeos provenían de todo el mundo, mientras que otros se filmaron en el país. Naruto hizo clic en un video que mostraba un breve fragmento de Omniman lanzando a Mark a través de un edificio antes de agarrarlo y volar de nuevo hacia el cielo. Los dos héroes estaban a kilómetros de altura, así que era un poco difícil verlos, pero eran reconocibles. Se pronunciaron palabras, pero quien las grababa estaba demasiado lejos para oírlas. Al revisar los comentarios de algunos de estos vídeos, Naruto sintió un nudo en el estómago. Cuanto más investigaba lo que estaba sucediendo, más crecía. Gamegurux. Esto es una locura. Están destrozando el planeta con su estúpida pelea. Tecnóloga. Juro que acabo de ver a Omniman lanzar a ese invencible por mi ciudad. Intenta matarlo. Alguien tiene que detenerlo. Cuavacolector. ¿Dónde están los guardianes del globo? ¿No se supone que deberían estar ahí para estas situaciones? Esos malditos impostores.
No supe respondiendo a Quabacollector. Todos estos superhéroes son unos fraudes. No veo a ningún otro héroe intentando intervenir. Siempre buscan problemas donde quiera que van. ¿Dónde están cuando más los necesitamos? Cuando uno de los suyos es el problema, no los encontramos por ningún lado. Li Feisai. Esto se está poniendo aterrador, hombre. ¿Y si nadie puede detenerlo? Milkman Bobby. ¿Por qué pasa esto? Creía que Omniman era un buen tipo. Alguien tiene que estar influenciándolo. Tisiste of Season, respondiendo a Milkman Bobby. Influenciado o no, está matando inocentes en masa. Hay que detenerlo o acabar con él para siempre. Y Likeam. Esto va a acabar mal. Ni hablar. Al desplazarse por algunos vídeos más, Naruto se encontró con la mayoría de los mismos comentarios. Las redes sociales se inundaron con el mismo sentimiento. No importaba en qué plataforma estuviera, era lo mismo. Undertebridge. Que se joda Omniman. Metalea. Invencible, por favor, defiéndete. No te rindas. Toad. Mi instinto me dice que este Omniman va a empezar una masacre después de esto. Si no lo detenemos, estamos todos jodidos. Todos. Padre de 3. ¿Por qué nos pasa esto? No lo merecemos. Freedome. A ese invencible le están dando una paliza. Se va a morir. Naruto comprendió la gravedad de la situación. Vidas reales estaban siendo impactadas. Inocentes estaban en peligro. No sabía por qué Nolan empezó a atacar a su hijo. Pero sí sabía que no podía continuar, sobre todo si podía hacer algo al respecto. Respetaba a Nolan como padre de su amigo, pero sus acciones eran inexcusables. Esto iba más allá de una simple disciplina. Iba más allá de una reprimenda paterna. Era una paliza, una batalla encarnizada con la intención de matar. Por los vídeos cortos que había visto, se dio cuenta de que Omniman luchaba brutalmente. Mark era su mejor amigo, su hermano en todo menos en la sangre. Al igual que cuando luchaba contra Bestia de batalla, no lo dejaba solo. Sin embargo, Naruto no era tonto. Sabía que en su estado actual, no ofrecería la mejor pelea. Estaba herido, sanando y aún en recuperación. Apenas había despertado ese mismo día. Era demasiado pronto para volver al campo de batalla. Pero no tenía opción. Naruto sabía que en el planeta había pocos que podían competir con Omniman. Él era uno de ellos. Naruto apagó su teléfono y lo volvió a dejar sobre la mesa. Los comentarios y vídeos de las redes sociales flotaban en su mente. En ese momento, Omniman estaba destrozando el mundo. El hombre que creía conocer había desaparecido. En cambio, se alzaba como un monstruo despiadado. ¿Quién podría hacerle esto a su propio hijo? No tenía sentido para el adolescente. Su padre sin duda no le haría algo así. Mordiéndose el labio con anticipación, Naruto miró a Nikki. Si se iba, nadie quedaría con ella. Podría dejar un clon, pero sabía que no era lo mismo. No quería irse con tan poca antelación, sobre todo porque apenas se habían reunido, pero no podía evitarlo. Si Mark muriera, Naruto jamás lo dejaría pasar. No cuando sabía que podía ayudar, aunque su ayuda solo le diera un pequeño margen de victoria. Decidido, el adolescente se preparó para salir. Con cuidado, se quitó la vía intravenosa y bajó ambos pies del borde de la cama. Sus pies tocaron el suelo frío con un golpe sordo. Agarrando la ropa de civil que Eve le había confeccionado, el adolescente caminó rápidamente al baño de la habitación. Se quitó la bata de hospital y se puso el uniforme, intentando ignorar las punzadas de dolor en su cuerpo. Otro recordatorio de que aún no estaba al 100%. Mientras se colocaba ambos calcetines en los pies, el mestizo Saiyan escuchó el sonido del zorro en su cabeza. Mocoso. No me digas que vas a salir ahora mismo. Deberías tener suerte de estar vivo ahora mismo. Gruñó la bestia con cola, molesta. Su voz resonó tras los barrotes. Si sales y recibes más daño, será difícil recuperarte. Incluso con mi chakra ayudándote. Lo sé, créeme, lo sé. Me estoy jugando mucho al salir ahora mismo, recordó Nikki en ese momento, pero Mark necesita ayuda. No lo dejaré morir, ni siquiera si su oponente es su propio padre. Estúpidos, insensatos e imprudentes humanos. Todos ustedes. Gruñó el zorro aún más fuerte esta vez. No arriesguen su vida por una batalla que no les incumbe. Sé que gritas tanto porque te importa, bromeó Naruto mientras se ponía las dos cabinas. Movió el pie para que le quedara justo en la prenda. Pero tranquilo, Kyuubi, no moriré tan fácilmente. Pasó un momento de silencio antes de que los Biju respondieran. Entonces haz lo que quieras. Pero no me pidas ayuda cuando estés otra vez al borde de la muerte. Gruñó lentamente el zorro.
Colocó ambas patas bajo la barbilla, usándola como punto de apoyo. Naruto sonrió mientras el Kyuubi se retiraba a su paisaje mental. Sabía que su peludo compañero solo gritaba porque le importaba. Le tomaría más tiempo abrirse, pero al adolescente no le importaba. Era una especie de proyecto secundario para que el Kyuubi aprendiera sobre las emociones humanas. Estaba seguro de que con el tiempo tendrían una excelente relación. Pero por ahora, tenía otro problema en el que centrarse. Se puso su camiseta negra de manga larga y giró el hombro. Un fuerte chasquido resonó en el baño, pero no le prestó atención. Se crujió los nudillos y el cuello preparándose para la pelea. Tras algunos estiramientos, volvió a hablar. Kage, ¿estás completamente recuperado? ¿Listo para ir? El colgante que llevaba en el cuello respondió de inmediato. Por supuesto. Las reparaciones han terminado y todo está funcionando a máxima capacidad. Naruto sonrió, bien. Eso es lo que me gusta oír. De pie, el adolescente se ajustó su auricular especializado. Afortunadamente, había sobrevivido a su encuentro con la bestia de batalla y estaba colocado en una mesa cercana. Tras comprobar que encajaba bien, dio 2 toques a su colgante. Al instante, una oleada de nanobots lo envolvió. Su famoso acabado negro mate lo envolvió, con una visera que cubría ambos ojos. Su cabello, orejas y cola estaban sueltos. Las líneas naranjas de sus piernas y el remolino rojo de su espalda parecieron brillar un instante antes de que saliera del baño. Justo cuando caminaba hacia su cama de hospital, escuchó la voz robótica de Kage. Te recomiendo desactivar la gravedad artificial. No sería prudente mantenerla activada durante la recuperación del cuerpo. Ah, sí, lo había olvidado. Buen hallazgo, Kage. Naruto sonrió. Adelante, desactiva la gravedad del traje. Ni siquiera había sentido la atracción, como siempre. No sabía si era porque el impulso Zenkai ya había hecho efecto o si su cuerpo se estaba adaptando. Pero le hacía sentir bien saber que se estaba volviendo más fuerte, incluso si no se daba cuenta. Al instante siguiente, Naruto sintió que su cuerpo se aligeraba. Blandió el brazo en el aire y lo vio pasar zumbando. Con un rápido puñetazo, sonrió. Parecía que todo ese entrenamiento de gravedad había dado sus frutos. Era como si se hubiera liberado de un peso olvidado. Eso era bueno, lo necesitaba para la próxima pelea. Y lo más importante, se sentía más fuerte. Como si su cuerpo fuera mucho más robusto, fuerte y rápido. Nota mental. Aumentar el entrenamiento de gravedad. Ha valido la pena, se dijo Naruto con una sonrisa. Con la mente tranquila, se acercó lentamente a Nikki, que dormía. La niña apenas se había movido, roncando suavemente. El control remoto del televisor seguía firmemente aferrado en su mano, enrollado bajo su cuerpo. Para cuando despertara, se le habría dormido el brazo. Sacudiendo la cabeza divertido, Naruto acomodó con cuidado a la chica para que se tumbara boca arriba. No quería que esa familiar sensación de hormigueo le subiera por el brazo. Justo cuando estaba a punto de retractarse, oyó el suave murmullo de Nikki. Apenas audible, pero lo suficientemente fuerte como para que lo oyera. Hermano mayor, Naruto hizo una pausa. Registró las palabras que salían de la boca de Nikki, pero la chica no despertó. Hablaba dormida. Hermano mayor, Naru, al oírlo por segunda vez, el adolescente sonrió levemente. Esas palabras lo llenaron de orgullo y honor. Le honraba pensar que Nikki lo vería como un hermano mayor. Era un privilegio que llevaba con orgullo. Tras darle un suave beso en la cabeza, Naruto se recostó y se preparó para partir. La joven dormía profundamente. Sus ronquidos llenaban la habitación. Ni siquiera el televisor pudo despertarla. Invocando un clon, vio como la familiar bocanada de humo apareció a su lado. Quédate aquí y protege a Nikki. Cuando Eve regrese, explícale lo que tenía que hacer. Dile que se quede con Nikki hasta que yo regrese. Si algo me pasa, te disiparé y preferiría que Nikki no estuviera desprotegida. ¿Y si Nikki se despierta mientras no estás? El clon arqueó una ceja disimulada. La visera le cubría la mitad superior del rostro. Entonces dile que volveré. Es una promesa hecha con el meñique, susurró Naruto con una sonrisa. Extendiendo la mano, rodeó con su dedo la mano tendida de Nikki. Le dio un suave apretón antes de retirarla. Una vez decidido, el héroe respiró profundamente por última vez. Luego se fue. Cordillera de Utah, sede de los Guardianes del Globo. ¡Guau! ¿Qué demonios pasa? Preguntó Rex, poniéndose de pie y señalando la pantalla, en shock. No podía creer lo que estaba pasando. Sí, tendré que estar de acuerdo con Rex en esto, añadió Monster Girl entrecerrando los ojos.
Ignoró los dolores fantasma y observó la grabación con seriedad. Los demás guardianes guardaron silencio por un momento, sin saber qué estaba pasando. Acababan de bromear con Robot y ahora parecía que el mundo se derrumbaba. Lo que pasa es que tenemos que detener a Omniman o estamos jodidos. Todos observaron cómo las imágenes de la pelea se desvanecían por un instante, reemplazadas por la imagen de Cecil. Se veía a algunas personas al fondo, probablemente otros empleados de GDA. ¿Cecil? ¿Qué pasa?, preguntó Rae con preocupación. La heroína sentía que el sudor le empezaba a cubrir las palmas de las manos, y el nerviosismo la invadía. En resumen, Omniman ha perdido la cabeza. Tenemos que controlarlo, detenerlo o matarlo. Invincible está ahí fuera ahora mismo, haciendo todo lo posible. Necesito que todos se preparen porque necesitará refuerzos, añadió Cecil con firmeza. Por mucho que Cecil creyera en Mark, el chico estaba a años luz de vencer a su padre en un mano a mano como ahora. Simplemente no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a él solo. ¿Perdió la cabeza? Eso es decirlo suavemente. Intenta matar a Invincible, añadió Black Samson levantando el brazo. No creen que lo sé, casi gritó Cecil. Estoy trabajando horas extra para intentar resolver esto. La mayoría de nuestros equipos secundarios están preparados, junto con nuestros equipos de respuesta a amenazas, pero no será suficiente. Sé que no lo será. Por eso necesito que todos se preparen. ¿Nos envías contra Omniman?, preguntó Kate con una ceja levantada. Sabía que el hombre era de otra categoría. No sería fácil intentar eliminarlo, sí, a menos que no quieras hacer tu trabajo. ¿Es eso lo que oigo, Kate?, preguntó Cecil en tono amenazador. En un momento tan crucial, no podía permitirse ningún problema. La heroína no respondió y optó por guardar silencio. No pretendía que su pregunta sonara así, pero no quería discutir con el director. Todos podían ver que estaba muy estresado. Suspirando, Cecil se frotó el puente de la nariz antes de volver a hablar. Estoy rastreando su paradero con drones. Lo que ven es nuestra grabación en tiempo real. En cuanto aterrice su batalla, los enviaré a todos. Esta vez, Robot habló. No sería beneficioso si nosotros, necesito que todos se callen la boca y sigan las órdenes. Ya. Interrumpió Cecil con un grito, sorprendiendo a los presentes. No necesito charlas triviales ni interrupciones ahora mismo. Necesito formar un equipo que pueda derrotar a Omniman. Quédense aquí, prepárense y concéntrense. El director de GDA sentía que le daba migraña, el estrés del día lo estaba agobiando. Sentía que su mente corría a 1000 por hora, intentando atar cabos. Era estresante intentar detener una amenaza aniquiladora con tan poca antelación. No ayudó que sus dos contramedidas habituales estuvieran fuera de juego. Eso significaba que necesitaba todos los recursos para intentar detener a Nolan. Era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Suspirando una vez más, el hombre mayor dijo, voy a preparar otras cosas. Manténganse alerta y preparados, el mundo podría depender de ello. Sin decir una palabra más, el hombre desapareció de la pantalla. La pantalla se apagó, volviendo a la imagen. Nunca pensé que llegaría el día en que Omniman se volviera rebelde, madre mía, exclamó Rex al cabo de un momento. Parpadeó un par de veces mientras se reclinaba. Era cada vez más probable que tuvieran que enfrentarse al héroe. Tenían un deber que cumplir. Hola, chicos. Al oír pasos desde la entrada principal, el equipo se giró y vio a Tom Eve entrar con una sonrisa. La heroína sonreía y parecía estar de buen humor. Eva. ¿Qué haces aquí?, preguntó Rex de inmediato, acercándose a la mujer. Los demás guardianes también la miraron. ¿Te envió Cecil? ¿Cecil? No. ¿Por qué lo haría?, se burló Eve en tono de broma. Solo vine porque quiero decir Maelstrom acaba de despertar. Solo vine a ver si estarían dispuestos a venir a verlo con una visita sorpresa. Se reprendió mentalmente, preocupada por haber estado a punto de revelar la identidad de su amiga. No sabía si Naruto ya se lo había contado a los guardianes, pero en caso de que no lo hubiera hecho, no quería ser responsable. Por lo que Naruto recordaba de su entrenamiento con el equipo, ella supuso que habían forjado algún tipo de vínculo. Era algo bonito que quería hacer por él. Eva, ¿no te han informado de lo que ocurre?, preguntó Black Samson con genuina curiosidad. ¿Informado? No. Olvidé mi teléfono en casa y acabo de volver de visitar Maelstrom. Volé directamente aquí, observó las diversas reacciones de la sala. ¿Qué pasa? Me están poniendo un poco nerviosa. En lugar de responder directamente a su pregunta, Robot hizo un gesto hacia la pantalla. La pantalla oscura se había reconectado con la grabación anterior.
En ese momento, a Eve se le encogió el corazón. Vio a Omni-Man golpeando a Invincible casi hasta la muerte. Si nadie lo detenía, mataría a Mark. Sus movimientos eran pura brutalidad y salvajismo. Entonces se le encogió aún más el estómago. De repente, se dio cuenta. Si conociera a Naruto tan bien como lo conocía, él pronto se enteraría. Una vez que lo supiera, no importaba cuánto le doliera el cuerpo. Iría a ayudar a Mark. Así era él. Eva salió volando de la base de los guardianes a toda prisa. Nadie pudo preguntar qué sucedió antes de que se fuera. Necesitaba regresar antes de que Naruto hiciera algo estúpido. Sede de la GDA, sala de control. Entonces vengan aquí lo más rápido posible. Me ocuparé del informe más tarde. Cecil habló por el auricular, mientras otros agentes se preguntaban con quién hablaba. El director apretó la mandíbula con frustración antes de concentrarse en la pantalla principal de la sala. Esta mostraba imágenes de Omni-Man e Invincible luchando en tiempo real. Su equipo de vigilancia, al otro lado de la casa Grayson, había logrado evacuar antes de que Nolan los descubriera. Cecil logró salvar algunas vidas antes de que la situación empeorara. Acababa de contactar a Minato con la esperanza de que llegara pronto. Tras describir la situación, el hombre redobló sus esfuerzos. Aún estaba lejos, pero era su mejor oportunidad de detener a Nolan en ese momento. El director había terminado de hablar con los guardianes hacía minutos, por lo que al menos estaban en espera. También había intentado contactar con Tech Jacket, pero el héroe también estaba fuera del planeta. Eso significaba que, por ahora, tendría que detener a Nolan con sus propios métodos o ganar tiempo. Ninguna de las dos opciones le parecía muy atractiva. Sus equipos de héroes secundarios ni siquiera pudieron ayudar porque la pelea fue demasiado rápida. Demasiado rápida. Los dos Viltrumitas siguieron volando por el aire y recorrieron kilómetros en segundos. De un lugar a otro. De ciudad en ciudad. De nación en nación. Nolan le estaba dando a su hijo una paliza generacional, hablando por el camino. Sus drones lo vislumbraban, alcanzándolo solo para que la pareja se moviera una vez más. Su gente no podía ayudar si no había un campo de batalla establecido donde luchar. Con cada segundo que pasaba, más y más pensamientos invadían la mente de Cecil. Estaba trabajando a destajo para intentar apoyar a Mark en esta situación. Había intentado contactar con Atomebe, pero su teléfono estaba apagado y no tenía auricular debido a su breve descanso de su trabajo como heroína. Todo lo que podía salir mal, había salido mal hasta ahora, incluso su tecnología más potente era demasiado destructiva. A menos que quisiera lanzar bombas nucleares sobre el pueblo estadounidense, tendría que buscar otra solución. Si Mastermind no estuviera con la cabeza hecha un lío y gritando en algún manicomio, le habría encantado usar sus habilidades para contener a Omni-Man. Naruto estaba fuera de cuestión. El chico aún se recuperaba de casi morir y apenas se había despertado ese mismo día. Estaba lejos de su capacidad de combate máxima. Esa era una de sus contramedidas. Sentía que todas las opciones viables estaban fuera de su alcance. Tenía que reconocerle el mérito a Nolan. El hombre eligió el momento perfecto para golpearlos con fuerza, aunque no fuera su intención. Parecía que lo que dijo sobre debilitar la tierra tenía razón después de todo. El Viltrumita sabía cuándo atacar. Lo único bueno de esto fue que estaba enviando agentes por todo el mundo en masa para intentar evacuar a civiles y ayudar a otros. Sus equipos de héroes secundarios estaban ayudando por ahora hasta que pudieran atrapar a Omni-Man. Sigan rastreándolos. Quiero vigilarlos en todo momento. Gritó Cecil al notar que algunos de sus drones se habían dispersado, sin saber a dónde habían ido. Después de unos minutos, los capturaron volando por el cielo. Fue un caos puro. Más abajo en la sala se desarrollaba una situación distinta. Donald intentó consolar a una madre que lloraba. Los suaves sollozos de Debbie resonaron por toda la habitación. Por cortesía, fue a buscar una caja de pañuelos para la madre. Debbie fue interceptada al entrar en su casa. Al principio se resistió hasta que Donald le mostró la grabación de la conversación entre Mark y Nolan. La madre tardó unos instantes en procesar las palabras. Y unos instantes más en asimilar la información. Fue como un puñetazo en el estómago. Su familia se había fracturado. Aunque Nolan no hubiera asesinado a su hijo, ya no vería a su padre con los mismos ojos. Ni siquiera ella lo haría. Fue horrible. No se merecían esto. Mark no se merecía esto. La familia que habían construido a lo largo de los años se estaba desmoronando a su alrededor. Las palabras de Nolan sobre ella, sobre sus amigos, resonaban en su mente. Cómo la veía como un recurso valioso, fuera lo que fuese.
Le revolvía el estómago pensar que la había usado todos estos años. ¿Acaso la amaba? ¿Era todo mentira? Sus catas de vino, sus citas, su boda, ya no podía distinguir lo real de lo falso. Significaba mucho para ella, pero, claramente, no era lo mismo para su marido. Eso sin mencionar lo que dijo de Ari Minato. Sus buenos amigos de la familia simplemente no significaban nada para el Viltrumita. Las barbacoas, las vacaciones familiares, todo se fue al garete. Creía que Nolan había aprendido a vivir en la Tierra con su ayuda. Cómo operaban los humanos, cómo celebraban, cómo era su cultura. Sin embargo, no era suficiente. Y ahora, Mark se enfrentaba a su padre en una pelea. Cuanto más duraba, más parecía que sería a muerte. Se sentía tan impotente en ese momento. Debbie, siento que tengas que estar aquí. Nuestro equipo no podía arriesgarte a que corrieras peligro en la casa. Si quieres, podemos acompañarte a otra habitación para que no tengas que ver esto, ofreció Cecil mientras se acercaba. Señaló la grabación de ambos héroes luchando en el cielo. Secándose algunas lágrimas, Debbie respondió, no, necesito ver esto. Estaré bien, solo dame unos minutos. Aunque odiara ver a su familia destrozada, necesitaba quedarse. Necesitaba verlo con sus propios ojos para creerlo. Necesitaba verlo. Cecil asintió con tristeza, aceptando su respuesta. No podía comprender el dolor que la madre estaba sintiendo en ese momento. Nunca tuvo la mejor relación con la familia Grayson, pero de verdad no les deseaba esto. Antes de que el director pudiera decir algo, Debbie habló. Yo también tenía mis sospechas. Sobre Nolan. Sobre lo que hizo, Cecil levantó una ceja en respuesta. Tenía un presentimiento profundo de que había matado a los guardianes. Todas las cosas que encontré en la casa, y la visita de Dark Lord, además de sus recientes cambios de actitud, todo parecía tan fuera de lugar. Debbie hizo una pausa mientras se secaba una lágrima. Es como si ya no conociera ni a mi propio marido. Cecil frunció el ceño, incapaz de consolar la profunda herida en el corazón de la madre. Nos engañó a todos, Debbie. Incluyéndome a mí, la consoló Cecil con una mano en el hombro. Le dio un apretón reconfortante, pensando en cómo podría detener esta locura. Señor, ¿cuál es su actualización sobre el proyecto M y Bulletproof? Cecil, mirando por encima del hombro, asintió. Enseguida vuelvo, Debbie. La madre asintió mientras se secaba unas lágrimas más. Tras una última mirada a la madre, se acercó al agente de la GRA, quien lo llamó. Necesito buenas noticias ahora mismo, por favor, dime que las tienes, comentó Cecil frente a su empleado. Sentía que todo estaba en su contra. Le gustaría que algo le saliera bien. Más o menos, respondió el hombre con un pequeño rastro de sudor corriéndole por la frente. Era intimidante enfrentarse a su jefe, sobre todo cuando estaba de tan mal humor. Nuestro departamento de investigación está trabajando arduamente para completar el proyecto M. No sabemos exactamente cómo sus poderes pueden activar la resurrección, pero seguimos intentándolo. ¿Qué tan cerca? Porque necesito algo. Respondió Cecil frunciendo el ceño. Se mordió la mejilla por dentro, frustrado. Sus órganos han sido colocados dentro de su torso. Se han reimplantado ambas piernas, brazos y demás extremidades según lo previsto. Parece que su cuello y cabeza nos están dando más problemas de los previstos, pero eso se debe a las lesiones sufridas. Ha pasado tanto tiempo desde entonces. ¿Y aún nada? Preguntó Cecil negando con la cabeza, sintiendo casi como si su equipo estuviera descuidando el trabajo. Se suponía que eran de los mejores del mundo. Señor, tenga en cuenta que era casi un pedazo de carne cuando llegó. Tenía los órganos rotos y las extremidades desperdigadas. Nos llevó casi todo el tiempo reconstruirlo antes de volver a unirlo. Le aseguro que estamos haciendo todo lo posible. El agente de la GA estaba nervioso, pero no bajaría la guardia de su equipo. Habían trabajado con diligencia desde que comenzaron el proyecto M. El director cerró los ojos un momento, intentando no gritar. No quería que sus emociones se desahogaran hoy, eso no le haría ningún bien a nadie. Recordó las palabras que incluso dieron origen a este proyecto. Era lo mismo que le pasaba a todos los héroes que trabajaban seriamente con él. Solo a aquellos que estaban al mando de la GRA. Era, por supuesto, su informe. Si alguna vez me matan, puedo volver a la vida. Resucitar, si quieres. Por eso está en mi nombre. Mientras mi cabeza permanezca intacta, es posible. Aquellas palabras de hace mucho tiempo pasaron por su cabeza. Ojalá nos dieras más detalles, Cecil se frotó la frente con un suspiro. Finalmente, abrió los ojos y miró al frente. Ya basta. ¿Qué hay de Bulletproof?
Ya se ha completado la incorporación. Está en proceso de equiparse en este preciso instante. Le notifiqué que podría necesitarlo en el campo antes de lo previsto y pareció comprenderlo. Supongo que algo es algo, al menos tenemos más fuerza, murmuró Cecil en voz baja. Bulletproof era nuevo, pero tenía mucho potencial. Por eso lo exploró personalmente desde el principio. Si tan solo tuvieran más tiempo. Podría encargarle a Da Sinclair que trabajara en su reanimen y lo creara para la GRA. Ya había iniciado conversaciones con el joven genio, pero aún no habían llegado a nada concreto. Era un individuo enfermo, pero estaría maldito si el tipo no produjera algunos resultados prometedores. Por supuesto, estaba debajo de la mesa, escondido bajo pilas de artículos en liquidación. Si algún factor ético lo frenaba, se esfumó en ese momento. El ataque de Nolan demostró la importancia de contar con todas las herramientas a su disposición para defender el planeta. Voy a tener que contactar al chico, murmuró Cecil para sí. No quería hacerlo, sobre todo estando tan herido. La probabilidad de muerte era alta, pero no tenía muchas opciones en ese momento. Justo antes de que pudiera hacer algo más, Cecil hizo una pausa. Fue entonces cuando todos en la sala oyeron el mismo ruido. Un repentino grito de desesperación. ¡No! Gritó Debbie con un jadeo y una mano sobre la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras unas pequeñas lágrimas corrían por su rostro. No podía creerlo, pero las imágenes que tenían delante mostraban algo sorprendente. Cecil se dio la vuelta y su conversación se detuvo un momento. Fue entonces cuando los ojos del director también se abrieron de par en par, sin poder creer lo que veía. Todos en la sala parpadearon, tomándose un momento para digerir el momento. Parecía que Maelstrom se había unido a la batalla. Anteriormente, con Mark y Nolan. Te he estado entrenando. Conformándote a nuestras costumbres. Nada de esto tenía que pasar. Gritó Nolan mientras le daba puñetazos a su hijo en la cara. Las ondas expansivas le lanzaron la cabeza hacia atrás, elevándolo por los aires. Una vez más, Nolan estaba allí para rebotarlo con un revés. Mark no tuvo tiempo de reflexionar, mientras fuertes vientos lo azotaban. Has tenido tantas oportunidades de cambiar. Pero no, quieres mantenerte firme en tu ignorancia. Los ojos de Nolan brillaban de locura mientras lanzaba a su hijo por los aires. Kilómetros y kilómetros de tierra se cubrieron en segundos con su intercambio. Podía ver el terreno herboso bajo sus pies que se extendía por kilómetros y algunas montañas en la distancia. Mark sintió que la sangre le salpicaba la boca tras un brutal gancho de izquierda, que le hizo ladear la cabeza. Intentó dar una vuelta en el aire, pero su padre simplemente lo derribó al suelo con un doble hacha. El adolescente se estrelló contra el suelo, formándose un pequeño cráter a su alrededor. Tenía la vista nublada y la sangre se acumulaba en su boca, pero se mantuvo desafiante. No podía rendirse, no cuando tanta gente dependía de él. La gente de la Tierra. Los inocentes. Sus amigos. Su novia. Sobre todo su madre. No había ninguna posibilidad de que permitiera que su padre se apoderara del planeta. No cuando había tanto en juego. No dejaré que lastimes a nadie, intentó decir Mark respirando hondo. El impacto contra el suelo le había quitado el aire de los pulmones. Se puso de pie con piernas temblorosas, levantando los brazos con los puños cerrados. Nolan aterrizó tranquilamente frente a su hijo, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Has hecho un trabajo excelente hasta ahora. Sigue intentando detenerme, respondió Nolan con frialdad. Entrecerró los ojos y apretó la mandíbula con frustración. No sé por qué no aceptas esto. Todos tus conocidos de este planeta estarán muertos dentro de 100 años. Al final no importarán. Importan. Todos. Gritó Mark mientras escupía un poco de sangre en el pasto. Deberían haberte importado a ti también. Como a mamá. Como dije, tu madre me benefició. Eso es todo. Nolan habló sin malicia ni odio, solo con calma. No pestañeó ante las palabras que salieron de su boca. Mark frunció el ceño con una mueca. Por muchas veces que oyera a su padre decir eso, no le importaba. Había amor en su familia, amor genuino. No se podía fingir. ¿No lo crees? Sé que no lo crees. Avanzando a toda velocidad, Mark asestó un puñetazo de derecha que impactó a Omniman en el pecho. El impulso hizo que el hombre mayor se deslizara por el césped, pero se detuvo rápidamente. Sin rendirse, el adolescente intentó rematar su ataque con un gancho de derecha. Desafortunadamente, fue bloqueado con el antebrazo. Con los ojos abiertos, Mark intentó moverse, pero su padre lo agarró por el cuello con una fuerza increíble.
Omniman apretó levemente, oyendo los jadeos cortos de su hijo. No fue suficiente para aplastarle la tráquea a Mark, pero sí para llamar su atención. Nolan lo miró con odio en los ojos. Habló con un tono sereno y tranquilo que dejaba entrever la violencia subyacente. Déjame mostrarte por qué nada de esto importa. Por qué tu resistencia es inútil. Con un estallido sónico, la pareja despegó por los aires. El agarre de Omniman no flaqueó, arrastrando a su hijo con firmeza. Los fuertes vientos se dispersaron a su alrededor, las nubes los sobrevolaron velozmente. El paisaje bajo su hazaña cambió de tierra a océano. Luego a ciudades. Luego a bosques. Una y otra vez, recorrieron cientos de kilómetros. Mucho más rápido que cualquier avión. En cuanto a Mark, intentó apartar el brazo de su padre de un manotazo. Lo golpeó y se retorció, pero no sirvió de nada. Su padre no lo soltaba. He intentado razonar contigo, Mark. Pero eres terco. Tan cabezón. Tendré que sacarte algo a golpes. Gritó Nolan por encima del fuerte viento que los azotaba. Nunca has estado aquí, pero para todo hay una primera vez. Bienvenido a China. Al mirar hacia abajo, Mark vio ciudades que pasaban junto a ellos con mucha gente gritando de sorpresa. Podría haber jurado que algunos incluso tenían sus teléfonos a mano, probablemente llamando a los servicios de emergencia o grabándolos. Antes de que más pensamientos pudieran entrar en su mente, Invincible finalmente sintió que la presión que lo apretaba en el cuello se aflojaba por completo. Desafortunadamente, eso significaba que había otro problema. Volaba por los aires a gran velocidad. Su padre lo había lanzado con tal velocidad e impulso. Al estrellarse contra una estatua de acero tras otra, Mark sintió como si el metal le hiciera vibrar los huesos. Acababa de dejar un agujero limpio en múltiples capas de grueso acero. Su aterrizaje forzoso terminó con una clara hendidura en la tierra, deteniéndose en medio de una ciudad. Gimiendo, el adolescente negó con la cabeza. Se levantó lentamente y observó cómo su padre descendía flotando con los brazos cruzados. Algo que estaba viendo con más frecuencia últimamente. No importa dónde vayamos. China. Rusia. Francia. A donde quiera que vayamos, los humanos son iguales. Se destruyen a sí mismos. Tienes que verlo. Son seres frágiles e inútiles. No hay salvación para este planeta sin nuestra ayuda. Los ciudadanos que los rodeaban huyeron mientras otros grababan a distancia. Se oían algunas sirenas de policía a lo lejos, pero al héroe no le importó. Crees que eres especial por tus vínculos. Tus amigos. Pero ninguno de ellos importa. Viltrum les daría un rumbo. Infundiría vida en su planeta. Los haría avanzar más allá de sus años. Argumentó Nolan con un grito. A Viltrum no le importarían, exhaló Mark mientras tragaba un poco de sangre. Se quedó de pie, desafiante, mirando a su padre. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Nolan con una ceja levantada y los brazos aún cruzados. Porque eres de Viltrum y llevas aquí 20 años. Ni siquiera te importan, respondió Mark con un bufido, apretando los puños de nuevo. Por mucho que lo zarandearan, no dejaba de luchar. Parecía que esto tocó la fibra sensible, pues Nolan gruñó antes de lanzarse hacia adelante. Dejando una onda expansiva tras de sí, el padre arrojó a su hijo contra varios rascacielos cercanos. Edificio tras edificio fueron perforados, con escombros esparcidos por todas partes. Innumerables oficinas quedaron destruidas, mientras que quienes se encontraban en el camino quedaron reducidos a salpicaduras de sangre. Mark intentó mantener los ojos abiertos, sintiendo como las vigas de hormigón y acero se estrellaban contra su espalda mientras atravesaban más rascacielos. Vio a varias personas mirándolo con los ojos abiertos, con la cabeza despegada del cuerpo. Artículos de oficina como grapadoras, documentos, sillas, escritorios y otros muebles cubrían el cielo. La corbata oscura de un hombre estaba manchada con la sangre que le salía a chorros del cuello. La blusa de una mujer estaba destrozada, cortada por las afiladas rocas que volaban por los aires. Un interno fue lanzado contra un grueso cristal, que lo mató en el impacto y lo hizo caer al suelo. Fue una locura. ¡Para! Gritó Mark, intentando acomodarse para escapar. Por desgracia, a Nolan no pareció importarle mientras se estrellaban contra otros rascacielos. Más gritos y llantos llenaron el aire, pero al padre no le importó. Tienes que ver a este Mark. Son frágiles, apenas pueden comprender lo que podemos hacer. Gritó Nolan. Con un grito, el padre agarró las piernas de su hijo y lo tiró al suelo una vez más. Invincible dio varias vueltas en el aire antes de estrellarse contra una fuente de piedra.
El agua se elevó por los aires mientras fragmentos de roca se dispersaban alrededor de su cuerpo caído. Gimiendo, Mark abrió los ojos y vio que unas estatuas de peces koi yacían a su lado. Probablemente provenían de la fuente en la que acababa de estrellarse. No importa la cultura ni la sociedad. Los humanos necesitan interferencia. Nos necesitan. Ordenó Nolan mientras aterrizaba frente a su hijo. Los mataste, a todos esos inocentes. Solo vivían su vida, y los mataste. Gritó Mark con lágrimas en los ojos. Esos gritos y rostros de pánico llenaron su mente. Si así es Viltrum, con más razón no te unes a ellos. ¿Aún no lo ves? Nolan suspiró y negó con la cabeza. No importa, solo significa que tendremos que continuar con esta gira mundial. Esta será mi última misericordia contigo antes de tomar cartas en el asunto. Antes de que Mark pudiera responder, sintió un agarre familiar en su garganta. Una vez más, su padre lo llevó por el cielo. Fue un infierno para el adolescente. Justo cuando la pareja despegaba por los cielos, otra persona llegó al lugar. Había visto las noticias e intentó llegar lo más rápido posible. Era de ascendencia asiática, vestía uniforme militar y tenía una venda gris en los ojos. Parecía tener un físico musculoso, cabello negro y piel clara. Mirando a su alrededor, notó que ambos héroes se habían ido hacía rato. Simplemente había llegado demasiado tarde para ayudar o intervenir. Tras él, vio cómo varios rascacielos empezaban a derrumbarse. Su infraestructura había sufrido graves daños y muchos civiles corrían presas del pánico. Tenía el ceño fruncido antes de ir a ayudar. En ese momento, estas personas necesitaban su ayuda. Vestiger no era alguien que se alejara de aquellos que lo necesitaban. Para Invincible, la vida nunca había sido tan dolorosa en tan poco tiempo. Todo había sucedido tan rápido. Había dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos, sin quedarse nunca mucho tiempo en un mismo lugar. Su cuerpo fue lanzado contra rascacielos en Hong Kong. Arrastrado por los desiertos de México. Golpeado en las laderas de las montañas de Japón. Lanzado a través de las regiones costeras de Australia. Pinchado por los matorrales de Sudáfrica. Dondequiera que iban, moría gente. Inocentes. Civiles. Ya fuera de vacaciones, trabajando, viajando, de visita o lo que fuera. Todos morían igual, con su cuerpo como arma. Quizás lo habían llevado a más lugares. Quizás no. Mark no lo recordaba. Después de un rato, todo se volvió borroso. Se fundieron. Nunca se quedaban mucho tiempo en un mismo sitio. Solo lo justo para que le pegaran, le lanzaran más palabras en la cara y lo arrastraran a otra parte del mundo. El intento de su padre de demostrar que, dondequiera que fueran, la humanidad era la misma. Su fragilidad los seguía a dondequiera que fueran, afirmaba. Mark todavía no se rindió. Ahora estaban de vuelta en Estados Unidos, causando más destrucción. Mark pensó que estaban cerca de Filadelfia, por las vallas publicitarias que había por la zona. Incluso lo habían lanzado contra varios helicópteros de noticias intentando capturar la pelea. Recordaba las expresiones de sus rostros antes de que los vehículos explotaran. Jadeando en el suelo, a gatas, Mark hizo todo lo posible por recuperar la vista ensangrentada. Todas las heridas se acumulaban, sometiendo a su cuerpo a una mayor tensión. Un fuerte zumbido le inundó los oídos. Algunos coches volcaron debido al brusco aterrizaje, mientras fragmentos de helicópteros de noticias se dispersaban a su alrededor. Podía oír algunos gritos, pero el fuerte zumbido los impidió. Última oportunidad. Únete a mí, únete a Viltrum, o tendré que terminar esto, dijo Nolan con severidad, mirando a su hijo con el ceño fruncido. Se quedó a unos metros de distancia, observando cómo Mark se esforzaba por mantenerse despierto. Invencible lo miró, con la sangre manándole en la boca. Quería gritarle a su padre. Gritarle que todo esto estaba mal, pero era inútil. Ahora lo veía. Su padre no iba a cambiar. Estaba comprometido con esto. Con sus costumbres. Ningún amor ni confianza familiar podría arreglarlo. En ese instante, Mark recordó momentos más felices. Cuando su padre le enseñó a montar en bicicleta. O aquella vez que hicieron un picnic en un parque cuando tenía 8 años. O aquella vez que su padre lo llevó a su primera cita con el médico y le puso la pegatina en el pecho con una sonrisa después de que le pusieran la vacuna. Sentía que su familia era una gran mentira. Y no podía soportarlo. Echando un vistazo a la zona, Nolan vio a algunos civiles aún en la zona. Algunos acechaban por las esquinas, los coches, los callejones o cualquier otra forma de refugio. Otros huían despavoridos. Por la carretera donde se encontraban no circulaban coches en ninguna dirección.
Ninguno de los dos notó los drones de Cecil en lo alto, monitoreando desde arriba. El sol se ponía sobre ellos, marcando la noche. Confundiendo el silencio de su hijo con contemplación, Nolan frunció el ceño. Aún así. ¿Aún te importan estos humanos después de lo que te he mostrado? Con otro gruñido, Nolan se escapó en un instante. Mark parpadeó antes de notar que su padre había reaparecido detrás de un civil escondido. Era un hombre de 20 y tantos años, de cabello castaño y piel clara. Parecía petrificado cuando Nolan lo agarró por la nuca y lo levantó. Luego apretó. Mark observó horrorizado cómo la sangre y el tejido encefálico salpicaban el suelo. Parte de él estuvo a escasos centímetros de golpearlo. Arrojando el cuerpo a un lado como si fuera basura, Nolan se alejó con una aceleración considerable. Esta vez, apareció detrás de una pareja de unos 50 años. La pareja mayor parpadeó asustada antes de sentir dos manos que les atravesaban el estómago. Nolan había usado sus brazos como lanzas, empalándolos a ambos antes de retraerlos. Órganos y otras vísceras tiñeron el camino de rojo. ¿Qué haces?, gritó Mark, impulsándose sobre una rodilla. Su postura era inestable, pero su espíritu estaba firme. Solo eres un monstruo. No eres mi papá. No puedes serlo. Su padre era un hombre que cuidaba de su familia. Que escribía novelas, organizaba vacaciones familiares y salvaba el mundo. No cualquier monstruo sádico que se le presentara. En lugar de responder, Omniman alzó la vista. A lo lejos, oyó fuertes rugidos y vítores. Tras oír algunos anuncios, dedujo de qué se trataba. Se estaba celebrando un partido de fútbol. Mark observó mientras su padre se acercaba y se paraba frente a su cuerpo debilitado con un tono frío. He hecho todo lo posible para ayudarte a comprender. Te he dado tiempo para ceder una y otra vez. Sin embargo, sigues ante mí, desafiando todo lo que te he dicho. Desafiando la herencia a la que perteneces, Omniman tiró del pecho de Mark, agarrando un puñado de la tela de su traje arruinado. Estaba hecho jirones tras su viaje alrededor del mundo. Antes fui amable, pero ahora te diré la verdad. Me importaba tu madre, pero no era ningún recurso. La esperanza llenó el pecho de Mark. Era más bien una mascota. Las palabras le hirieron el pecho a Mark como una cuchilla caliente. Sintió que era la última confirmación que necesitaba para saber que este no era su padre. Ya no. Sin decir una palabra más, Omniman surcó el cielo con una explosión sónica. Se elevó por los aires, y Mark apenas pudo oponer resistencia en ese momento. El estadio de fútbol a lo lejos se acercaba cada vez más. Mark podía oír los cánticos y las ovaciones cada vez más fuertes. Nolan reajustó su agarre en el cielo, agarrando a Mark por la pierna. Invincible se sorprendió, incapaz de soltarse en ese momento. Con un grito, Nolan corrió hacia el suelo con Mark a cuestas. Un segundo después, Mark sintió galones y galones de líquido tibio golpeando contra su cuerpo. Solo le tomó un segundo más darse cuenta de lo que estaba pasando. Su padre lo estaba usando como ariete para aplastar a la gente. Su cuerpo rompió miles de sillas y mató a todos los presentes. Cualquier pobre alma que se sentara en su camino se convertía en pedazos sangrientos. Los comentaristas suspendieron el partido al instante. Gritaron alarmados, advirtiendo a los demás que abandonaran el estadio inmediatamente. Los jugadores en el campo no podían hacer más que mirar con horror. El juego que los rodeaba no tenía ningún significado en ese momento. Hay que reconocerle a Mark que, a pesar de su cuerpo maltrecho, intentó contraatacar. Tensó los músculos de las piernas e intentó zafarse, pero fue inútil. Al igual que antes, estaba demasiado superado. Palomitas, hot dogs, nachos, cerveza y otros bocadillos volaron por los aires. La mayoría estaban manchados de sangre, con extremidades esparcidas por las gradas. Mark podía oler el fuerte hedor del hierro que le daba ganas de vomitar. Tras lo que pareció una eternidad, Mark prácticamente había dado una vuelta completa por el estadio. Su cuerpo no podía golpear a todos, pero cualquiera que se cruzara en su camino estaba muerto. Se oían los gritos de quienes no habían sido alcanzados. En lugar de volver a girar como se esperaba, Mark fue levantado en el aire por su pierna y arrojado con cuidadosa precisión. Al salir, derribó ambos postes de la portería, doblando ambas estructuras debido a la velocidad de Mark. Al estrellarse contra el lateral del estadio, junto a dos edificios de hormigón, Mark finalmente se detuvo. Se desplomó, sintiendo que casi toda su fuerza se agotaba. Su cuerpo estaba apoyado contra una escultura de mármol. Estaba demasiado cansado para siquiera mirarla. A diferencia de otras veces, Nolan no dijo nada de inmediato.
Sus pies aterrizaron suavemente en el suelo, levantando una pequeña capa de polvo. Observó el cuerpo desplomado de su hijo. Mark tenía un ojo ensangrentado, el labio partido, múltiples cortes, una pierna magullada y numerosas manchas oscuras por todo el cuerpo. Una fina capa de sangre cubría su cuerpo, víctimas de quienes murieron con él. Incluso su traje estaba hecho jirones y rotos. En ese momento, por primera vez desde que empezaron, Nolan empezó a sentir culpa. Al ver cómo su hijo apenas podía respirar, parecía estar a punto de morir. Y a pesar de todo, seguía desafiando sus principios. De una forma extraña, el padre se enorgullecía de que su hijo no se doblegara tan fácilmente. Aunque le costara una paliza brutal, no cambió su forma de ser. Su hijo era un creyente firme, alguien dispuesto a hacer lo que creía correcto. Nolan intentó alejar la culpa, pero esta regresó con más fuerza. No sabía por qué estaba sucediendo precisamente ahora, pero no podía evitarlo. Los viajes a las tiendas para comprar equipo deportivo. Las noches en que Mark intentaba intervenir con sugerencias para sus novelas. Las veces que echaban pulseadas con Debbie como árbitro. Siempre dejaba que Mark ganara, por supuesto. Empezó a dolerle el corazón. ¿Sabes? Probablemente podría haber luchado mejor, dijo Mark con voz ahogada, apoyándose en la estructura que tenía detrás. Pero seguí manteniendo la esperanza, era cierto, el adolescente había entrenado más duro últimamente. Quizás no fuera mucho, pero podría haberle ido mejor si hubiera luchado con todas sus fuerzas. ¿Manteniendo la esperanza? Repitió Nolan. Sí, esperaba que cambiaras. Que de alguna manera te recuperaras y pudiéramos volver a ser una familia, pero ahora lo veo. No vas a cambiar. No importa cuántos recuerdos tengamos, solo eres otro Viltrumita. Otro engranaje de la máquina. Otro soldado de Viltrum. Nolan cerró los ojos y apretó la mandíbula. Las palabras le impactaron más de lo que hubiera querido admitir. Eres un Viltrumita antes que padre o esposo. Espero nunca llegar a ser como tú. La ira de Mark se desbordaba en sus palabras cautelosas. No hubo gritos ni alaridos, solo un tono calculado. Desahogó lo que realmente quería decir. Nolan tragó saliva con un nudo en la garganta. Dio un paso adelante. Luego otro. Luego otro. Cada paso le costaba más, como si su cuerpo fuera de piedra. Al poco tiempo se encontraba frente a su hijo. Mark ni siquiera levantó la cabeza en señal de reconocimiento. Mark, susurró Nolan con los puños apretados. Sintió como si su sangre viltrumita le rugiera, ordenándole terminar la pelea y continuar con su misión. Sin embargo, el hombre de familia que llevaba dentro no pudo resistirse a los buenos momentos que compartían. El amor y la alegría que solo una familia podía brindar. Creyó que podría bloquear esos pensamientos y sentimientos, pero volvían con toda su fuerza. No sabía qué elegir. Podía matar a Mark allí mismo, poner el asunto en sus manos, como él había dicho. O podía rendirse y posiblemente enfrentarse a la condenación de su familia. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás. Al final, Omni-Man no pudo tomar esa decisión. Un denso orbe de ki impactó contra el costado de Nolan, haciéndolo resbalar por el suelo de dolor. No era insoportable, pero tampoco agradable. Omni-Man fue lanzado a 20 yardas de distancia antes de que una explosión lo envolviera. Una gran nube de humo lo ocultó momentáneamente. Fue entonces cuando Mark escuchó las palabras mágicas. Tajkage Bunshin no Jutsu. Técnica de clones de sombras múltiples. Mirando a un lado, Mark vio a Naruto invocando cientos de clones a su alrededor. Todos parecían idénticos. Los clones se dividieron en grupos de dos. Uno permaneció como Maelstrom mientras que el otro se transformó en él. Los jirones de su ropa y las numerosas heridas incluso se copiaron en esta versión. En ese mismo instante, otro Maelstrom se acercó a él. Mark, con un brazo sobre el hombro, no tuvo tiempo de moverse antes de que se lo llevaran. Volaron por los aires antes de tocar tierra en un callejón entre unos edificios. El resto de los clones en el cielo se alejaron a toda velocidad, manteniéndose en grupos de dos. Todo este intercambio ocurrió en segundos. Cuando Omni-Man disipó el humo, su rostro se enrojeció y le aparecieron algunas venas alrededor de la frente. Gritó antes de lanzarse contra el par de clones más cercano que encontró. Él estaba sediento de sangre. Mientras Omni-Man se ocupaba de sus propios problemas, Naruto sostuvo a Mark con el peso de su cuerpo. Naruto. Pensé que estabas en el hospital. Gritó Mark sorprendido, sin esperar ver a su amigo de repente. El Saiyajin había estado inconsciente el otro día, y ahora se movía con libertad. Qué gusto verte también. Bromeó Naruto mientras sujetaba a su amigo con un brazo sobre sus hombros.
Esperaba alcanzarte desde que desperté, pero no así. Mark esbozó una leve sonrisa ante el intento de su amigo de animar la situación. Tenía el cuerpo dolorido y el espíritu cansado, pero era agradable tener algún tipo de consuelo. Sin embargo, Mark también pudo ver algunas gotas de sudor rodando por la frente de Naruto. Una señal de la lucha que enfrentaba en el fondo, su amigo aún no estaba completamente curado. Al ver las copias dispersas de ambos corriendo por el aire, Invincible no pudo evitar preguntarse en voz alta: ¿qué hiciste? Naruto siguió su línea de visión. Invoqué a mis clones y los dividí en parejas. Uno de ellos se transformó en ti con Mienge y despegaron. Espero que nos dé tiempo para hablar. Fue la mejor distracción que se me ocurrió ahora mismo. Respondió el Saiyajin, atento a las explosiones sónicas que los rodeaban. Naruto hizo todo lo posible por distraer a Nolan. Hasta que venció a todos sus clones, tuvieron tiempo de hablar. Eran los únicos entre su mar de clones que estaban en el suelo. Un hecho que esperaba que Omniman no notara. Habría invocado más clones, pero usar el Enge simultáneamente no era fácil. El usuario necesitaba buen control de chakra, concentración y suficiente chakra para que el clon usara el Enge sin disiparse. En cuanto a Omniman, ya no se contenía. Volaba rapidísimo, más rápido de lo que Naruto jamás había visto, y aniquilaba a sus clones. El padre intentaba encontrarlos lo más rápido posible. ¿Podrías explicarme qué está pasando? Porque estoy completamente perdido, preguntó Naruto con una ceja levantada. Sabía que padre e hijo estaban peleando, pero aún desconocía la causa. Asintiendo, el mestizo Viltrumita comenzó a relatar la conversación con su padre. El adolescente lo explicó todo lo mejor que pudo. Resumió los recuerdos, sabiendo que el tiempo no los acompañaría por mucho tiempo. Una vez que terminó, Naruto abrió mucho los ojos. No podía creer lo que oía. ¿En serio? ¿A tu padre le asignaron la tarea de conquistar la Tierra? ¿Incluso después de 20 años? Joder, decir esas cosas. Matar a los guardianes. Es demasiado, susurró Naruto en shock. No podía imaginar la tensión mental que sentía Mark en ese momento. Si lo obligaban a asumir ese cargo, no sabría qué hacer. Le gustaría decir que defender la Tierra sería su máxima prioridad, pero contra su propio padre. El hombre que lo crió. Que lo amaba. No había una solución tan fácil al dilema. Lo sé, todavía lo estoy asimilando, dijo Mark lentamente, intentando por todos los medios despejar la visión borrosa. El desgaste físico de los acontecimientos del día le estaba pasando factura. Pero pase lo que pase, tenemos que detener a mi padre. O sea, ¿estás seguro, Mark? Quizás deberías salir de esto, yo puedo encargarme. No puedo pedirte que pelees con tu propio padre, respondió Naruto con preocupación. La forma abatida de Mark solo lo preocupó aún más. No, esta es mi lucha. No puedo dejarla así. Además, Mark entrecerró los ojos, oyendo de vez en cuando las explosiones sónicas de su padre en el cielo. Llamó a mi mamá mascota. No voy a dejarlo pasar. Naruto se tomó un segundo antes de asentir. Se dio cuenta de que esto era demasiado personal para que su amigo lo ignorara. La estructura familiar que una vez tuvieron no sería la misma. Sin embargo, esos pensamientos debían quedar en segundo plano por ahora. En este momento necesitaban una manera de detener a Omniman. A medida que se oían más ondas de choque, más recuerdos de clones inundaban la mente de Naruto. Eran prácticamente iguales. Estarían surcando el cielo antes de que se apagaran las luces. Sin tiempo para reaccionar. Sin tiempo para defenderse. Simplemente desaparecerían al instante siguiente, eso significaba que Nolan ya no se andaba con rodeos. El hombre había dejado oficialmente de contenerse. No nos quedan muchos clones antes de que tu padre los extermine a todos. Están volando más lejos, pero no parece que eso sea de mucha ayuda. Simplemente los están exterminando demasiado rápido, le dijo Naruto a su amigo. Tenemos que afrontar la realidad. Mark arqueó una ceja, indicándole a su amigo que continuara. Naruto abordó sus dos problemas más evidentes, su cuerpo en recuperación y el poder de Nolan. Incluso con plena salud, no creo que pudiera derrotar a tu padre. Es demasiado poderoso. No lo venceremos en una batalla directa, así que tendremos que apegarnos a la estrategia para seguir en la batalla. Ya lo sé, es que parece que estamos contra una montaña, tío, susurró Mark furioso. Quería hacerle pagar a su padre. Contraatacar, pero la diferencia de poder era demasiado grande. Claro que él tampoco había estado luchando con toda su fuerza, pero la diferencia seguía ahí. Más ondas de choque llenaron el aire. Más clones murieron al instante. Más recuerdos inundaron la mente de Naruto.
Y eso significaba aún menos tiempo para ellos. El mestizo Saiyajin intentó reanimar a su amigo. Estaba maltrecho y magullado, mentalmente exhausto, pero aún no estaba fuera de combate. Naruto lo miró y habló en voz baja. Los anteriores guardianes del globo estuvieron a punto de derrotar a tu padre. Puede que no tengamos muchas posibilidades de ganar, pero es una posibilidad. Tenemos que trabajar juntos en esto. Antes de que Mark pudiera responder, ambos adolescentes escucharon un fuerte grito del oído de Naruto. Niño, ¿qué estás haciendo? Cecil. Tanto Naruto como Mark se quedaron pensativos, preguntándose qué quería el hombre. Naruto se llevó una mano al auricular. ¿Qué te parece, Cecil? Estoy ayudando a Mark. Omni-Man lo estaba matando aquí afuera. Ya lo sé. Te pregunto por qué estás ahí cuando apenas puedes dejar de estremecerte de dolor cada vez que hablas. Cecil sabía que si Naruto muriera aquí, realmente no quedaría nadie para detener a Omni-Man. Naruto entrecerró los ojos, preguntándose cómo lo sabía el hombre. Mirando a su alrededor, vio algunos drones en lo alto del cielo. Esos eran drones de Ura, lo que significa que Cecil había estado monitoreando esta pelea quién sabe por cuánto tiempo. No voy a dejar que Mark muera, Cecil. Eso es lo que pasará si sigue luchando contra Omni-Man solo. Gritó Naruto. Después de todo, protegía a sus amigos. No me importa si aún no me he recuperado del todo, ya he descansado suficiente. Antes de que Cecil pudiera gritar más protestas, Naruto apagó el auricular. Sin más órdenes en su oído, pudo pensar libremente. En ese momento, Naruto estaba demasiado concentrado en ayudar a Mark en esta situación de vida o muerte. Nada más importaba. Muy bien, Mark, necesitamos un plan, dijo Naruto en voz baja, intentando ignorar el dolor de su cuerpo. Le dolían las costillas y le palpitaba la espinilla, pero lo superó. Su cuerpo herido tendría que quedar relegado a un segundo plano ante la situación actual. Los dos discutieron qué se podía hacer, qué tácticas podían utilizar y cómo podrían derrotar a Omni-Man. Minutos después, Mark y Naruto volaron desde el callejón. Entonces, parece que finalmente salieron de su escondite, dijo Nolan con desdén, con los brazos cruzados, flotando en el aire. El padre acababa de exterminar al último de los clones, cuando la pareja se acercó a él. El día parecía una eternidad, la noche ya caía sobre el cielo. El sol acababa de ponerse, dejando ver las estrellas. Mark y Naruto flotaban a pocos metros de él, ambos con expresiones serias. Ninguno estaba completamente curado, pero sabían que era necesario hacerlo. En este momento, eran la mejor apuesta de la Tierra para detener a Nolan. Última oportunidad para acabar con esto antes de que se ponga feo, señor Grayson. No hay necesidad de que la destrucción continúe, dijo Naruto con el ceño fruncido. Como siempre, quería intentar hablar las cosas si era posible. Omni-Man se rió entre dientes. Oye, chico, te estás metiendo en asuntos familiares. No entenderías de qué se trata ni aunque te lo dijera 1000 veces. Vete ya, o no seré responsable de mis actos. Siempre somos responsables de nuestras acciones, respondió Naruto con frialdad, apretando los puños y entrecerrando los ojos. Naruto sabía que Nolan había masacrado a miles de personas hoy en todo el mundo, pero el hombre no parecía arrepentido. Fue tal como dijo Mark. Nolan se había vuelto loco. Ya no era el hombre de familia que Naruto recordaba. En cambio, parecía un asesino a sangre fría. Mark no dijo nada, prefiriendo fulminar con la mirada a su padre. Ahora sabía que este era el monstruo que había estado escondido todo el tiempo. Kage, absorbe toda la energía cinética que pueda sin sufrir daños graves, ordenó de repente Naruto, y su colgante respondió un segundo después. Comprendido. Si Naruto quería tener una mínima posibilidad de salir vivo de esto, necesitaría todas las ventajas. Tienes fuerza, lo admito. Pero aún eres solo un niño en un mundo de adultos, respondió Nolan con frialdad. Como tu padre no te enseñó eso, la responsabilidad recae sobre mí. Mi padre te respetaba, te veíamos como un amigo de la familia, respondió Naruto, tensando el cuerpo. Si te viera ahora, se decepcionaría del hombre que eres. Creía que eras un hombre de honor. Recuerdos de barbacoas, charlas nocturnas y concursos de beber cerveza pasaron por la mente de Nolan. Su tiempo con Minato, cuando reían como viejos amigos. Odiaba admitirlo, pero las palabras del niño le dolieron profundamente. Le recordaron los lazos que lo agobiaban, los lazos que había formado en la tierra. Iba a hacer que Naruto se arrepintiera de haber dicho esas palabras. Sigan con nuestro plan, ya viene. Gritó Naruto por última vez, ataviado con su traje de héroe.
Mark no tuvo tiempo de responder cuando su padre se abalanzó sobre ellos, directo hacia Naruto. El rubio logró esquivarlo por los pelos. Estuvo cerca, pero aún así, fue una esquiva. Naruto respondió con un uppercut contundente en el estómago de Nolan. El hombre mayor gruñó de dolor por primera vez en la pelea. Eso solo le dio a Mark una chispa de esperanza de que pudieran ganar. Lo que vino después fue un verdadero duelo de titanes. Los tres forcejearon y se lanzaron puñetazos a cualquier oportunidad que se les presentó. Naruto logró asestar golpes sólidos y mejores que los de Mark. Una señal de que era más fuerte que su amigo. Sin embargo, Mark fue capaz de descubrir oportunidades con mayor rapidez que Naruto, adoptando los hábitos de lucha de su padre a través de sus sesiones de entrenamiento. Naruto gruñó al recibir un puñetazo feroz en el torso, haciéndole jadear de dolor. Sus costillas, ya doloridas, le dolían, enviando descargas de dolor por todo el cuerpo. El impulso lo obligó a retroceder, surcando el cielo. Omni-Man esquivó un golpe desde atrás, observando cómo el pie de su hijo se elevaba a centímetros de su cabeza. Con un gruñido, el hombre agarró la extremidad y lanzó a Mark contra Naruto, que regresaba. Maelstrom apenas pudo atrapar a su amigo que caía en picada, corrigiéndolo en el aire. Nolan los atacó un segundo después, levantando las manos juntas por encima de la cabeza con una técnica impecable. Canalizando una gran cantidad de fuerza, Nolan los derribó con un rugido de ira. Naruto apenas tuvo tiempo de reaccionar, soltando a Mark y levantando sus brazos entrelazados para bloquear el golpe. El ataque de Nolan conectó con una onda expansiva, poniendo más esfuerzo en el golpe que nunca contra los guardianes. El movimiento de doble mango de hacha casi dejó inconsciente a Naruto en ese instante. Sintió que sus huesos temblaban y sus órganos crujían, señal de lo superado que estaba en ese momento. ¡Maldición! ¿Cómo demonios aguantó Mark tanto contra este monstruo? Naruto se estremeció pensativo al oír a su amigo abalanzarse sobre él por detrás. Sus antebrazos se entumecieron al instante, perdiendo toda sensibilidad. Si no fuera porque Kage absorbió gran parte de la energía cinética según lo ordenado, Naruto probablemente se habría desmayado. Es cierto que Nolan no había mostrado tanta fuerza al luchar contra su hijo. Sin embargo, contra una amenaza tan real como Naruto, era necesario. Según las costumbres viltrumitas, sería un honor ser tomado tan en serio. Naruto se dio cuenta de que necesitaba jugar a distancia por ahora. Aún no tenía el poder suficiente para enfrentarse a alguien como Nolan, sobre todo cuando aún estaba debilitado. Mark gritó mientras se precipitaba hacia él, asestando un rodillazo giratorio directo al rostro de su padre. Nolan lo miró de reojo, con el ceño fruncido. Esta distracción momentánea bastó para que Naruto actuara, justo cuando Nolan estaba a punto de moverse, sintió un peso en sus manos. Naruto había agarrado firmemente sus muñecas, clavando sus dedos. Para mantenerlo más seguro, Naruto también canalizó chakra, aumentando su fuerza. «Dale bien, Mark. Lo tengo presente», gritó Naruto, inclinándose hacia atrás mientras tiraba con una fuerza tremenda. El repentino tirón permitió que la rodilla de Mark se estrellara contra el rostro de Omni-Man. Invincible voló, su rodilla actuando como un misil de paso. Necesitaba ser rápido y ágil, y mantenerse dentro del alcance de su padre era arriesgado. «Uf», gruñó Nolan, escupiendo. Un pequeño corte apareció en su labio y un moretón empezó a formarse en su mejilla. Al darse cuenta de que su amigo había pasado, Naruto repitió el ataque con uno propio. «¡Ay!», gritó Nolan, sintiendo como la frente de Naruto le golpeaba la cara. El rubio había aplicado tanta fuerza al ataque que le destrozó la visera. Fragmentos negros llenaron el aire, arremolinándose alrededor del rostro aturdido de Nolan. Un momento después, apareció una nueva visera. El cabezazo del Saiyan hizo que Nolan se rompiera la nariz y un fino rastro de sangre le bajara hasta el bigote. La rubia decidió darle otro fuerte cabezazo justo después. Luego otro. Y otro más, «Bájate», gritó Nolan, flexionando los bíceps al gritar. Con los músculos tensos, Nolan liberó sus muñecas atrapadas del agarre de Naruto. Nolan estaba a punto de atacar al aturdido Naruto antes de darse cuenta de una cosa. Naruto no fue su único oponente. «Uf», jadeó Nolan, al ser azotado con una patada voladora por su hijo. Los pies de Mark lograron impactar el lado derecho de su torso, haciéndole gruñir de dolor. El impulso del ataque lo hizo caer de vuelta a la tierra, estrellándose contra un campo de hierba. Su cuerpo siguió avanzando, dejando tras de sí un rastro de tierra, hierba y rocas. «Gracias», rió Naruto entre dientes, «me pilló desprevenido, me soltó más rápido de lo que pensaba. Aunque le hice esforzarme».
Vi eso, dijo Mark, observando a su padre caer. Probablemente le rompiste la nariz y le rompiste algunos dientes. Yo le rompí el labio y le hice un moretón en la mejilla. De momento, lo estamos haciendo bastante bien. Mark tuvo que volar varios kilómetros para coger el impulso necesario para su dropkick. Usaba toda su velocidad, haciendo el trayecto de ida y vuelta en poco tiempo para ayudar a su amigo. Estaban dando todo lo que les quedaba en esta batalla. El mundo dependía de ellos para que lo hicieran. Al oír un rugido furioso desde abajo, la expresión de Naruto se tornó seria. Entonces, sigamos así. Esos malditos niños, lo están haciendo. Le están dando una paliza a Nolan. Quizás salgamos de esta. Pensó Cecil desde la vista de sus drones, mientras observaba cómo se desarrollaba la pelea. Los guardianes del globo también observaban, con la respiración entrecortada. Era surrealista presenciar un duelo a tres bandas entre algunas de las personas más fuertes del planeta. A pesar de su famosa reputación, incluso los guardianes sabían que no tenían ninguna posibilidad en una pelea como esta. Atrás, Mark. Advirtió Naruto. Ambos vieron a Omni-Man tensar las piernas contra el suelo y alejarse, dejando tras de sí un estallido sónico. Mark asintió y retrocedió flotando para darle espacio a su amigo. Recordó su plan a la perfección: vamos a usar tácticas de ataque rápido. Después de darle una paliza, voy a cargar al máximo y ver si puedo derribarlo con mis ataques más fuertes. Solo necesito tiempo y una oportunidad. Claro que había más detalles, pero Mark conocía la esencia del plan. Aunque le costara admitirlo, su amigo era más fuerte que él. Así que eso significaba que necesitaba mantenerlo en esta lucha el mayor tiempo posible. Mark observó mientras Naruto ganaba tiempo. Kage Bunshin no Jutsu. Técnica de clonación de sombras. De repente, dos clones idénticos aparecieron en el aire. Sin necesidad de intercambiar palabras, los clones intercambiaron sus respectivas señas con las manos a una velocidad vertiginosa. Mientras tanto, el Naruto principal volaba cada vez más alto, gritando mientras cargaba su ki. Un manto negro de energía lo envolvía, y el sudor le corría por la frente debido a la tensión que sometía a su cuerpo debilitado. Futon. Katon. Nolan entrecerró los ojos mientras disparaba como una bala veloz, dirigiéndose directamente hacia sus oponentes. El padre escupió un diente roto en el aire, desprendido por los cabezazos de Naruto. Daitopa. Estilo de viento. Gran avance. Kaki no Jutsu. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Horas de entrenamiento ininterrumpido de ninjutsu dieron sus frutos en ese mismo momento. La combinación de ambos ataques resultó eficaz. El viento se combinó con la bola de fuego, agrandando aún más el tornado de llamas. Incluso Mark tuvo que levantar una mano por instinto, sintiendo el calor a lo lejos. Mientras se expandía por el aire, Nolan entrecerró los ojos. Podía ver la bola de llamas rojas creciendo cada vez más, casi al tamaño de una mansión. Omni-Man sabía que no podía permitir que el ataque impactara. Había vivido lo suficiente como para saber también qué era lo débil de su raza. ¡Ja-ja! Gritó Nolan apretando los dientes, aplaudiendo con una onda expansiva. Esta logró dispersar a los clones, mientras que Mark tuvo que cubrirse la cara de los fuertes vientos. Naruto ignoró los fuertes vientos y se concentró en aumentar su poder. La fuerza disipó la bola de fuego, haciéndola desaparecer chisporroteando. Un testimonio de la fuerza de Nolan. ¿Lo bloqueó? ¿Por qué? Pensó Mark con una ceja levantada desde arriba. Podría haberlo atravesado, pero sintió la necesidad de desviarlo. ¿Por qué? Invincible había visto a su padre ser alcanzado por un tanque, atravesar edificios, sacudirse rayos láser, y sin embargo, una simple bola de fuego lo preocupó lo suficiente como para actuar a la defensiva. Mark se preguntaba si su raza tenía alguna debilidad que desconocía. Si el calor extremo era suficiente para preocupar a Nolan, valía la pena investigarlo. Cecil tuvo los mismos pensamientos mientras veía la batalla a través de sus drones. Nolan se preparó para lanzarse de nuevo. Mark se dio cuenta de que su amigo seguía perdido en su propio mundo, gritando a gritos mientras cargaba su ki oscuro. Aún no estaba listo. Eso significaba que necesitaba más tiempo. Menos mal que Mark estaba aquí para ayudar. Omni-Man observó cómo su hijo se abalanzaba sobre él, burlándose al hacerlo. Te estaba ganando al otro lado del mundo antes, y fue entonces cuando me contuve. ¿Qué te hace pensar que puedes vencerme ahora? Es porque tienes a tu amiguito para ayudarte. Eso es todo, Mark. Es porque mis amigos me importan. Por eso no me rendiré. Gritó Mark, tan furioso que casi lloraba.
La tela destrozada ondeó por el cielo, temblando al encontrarse con su padre en el aire. Le demostraría a su padre que sus valores terrenales, los lazos de sus seres queridos, podían vencer cualquier batalla. No se rendiría sin luchar. La pelea que siguió entre padre e hijo fue claramente unilateral. Aunque Mark intentó defenderse, su padre tenía demasiada experiencia. Cuando Mark falló un uppercut, su padre respondió con un codazo giratorio hacia atrás. Cuando Mark lanzó una patada alta, su padre la bloqueó con un brazo y la golpeó con el otro. Cuando la visión de Mark se volvió sangrienta y su cuerpo suplicaba desplomarse, siguió adelante. Demostró al mundo por qué se había ganado el apodo de Invencible. Claro que conectó algunos golpes sólidos, pero no era nada comparado con la fuerza de su padre. Seguían estando a años luz de distancia en cuanto a potencia. Mark se enfureció, pero nunca perdió de vista el objetivo. El plan. Mark nunca se rindió. Si su amigo necesitaba tiempo, él se lo iba a dar. «Ríndete ya», gritó Nolan mientras le daba un puñetazo en la cara a su hijo, y a Mark le salió un diente de la boca. «No ganarás». Fue como si las palabras lo incitaran aún más, y frunció el ceño. Sus gafas protectoras, destruidas hacía tiempo, le permitían ver a su padre a los ojos. La mirada desafiante le dio a Nolan una sensación de satisfacción. Aunque Mark sabía que estaba librando una batalla perdida, siguió insistiendo. Eso no fue algo que Viltrum le mostró, ni siquiera algo que él le mostró. Fue algo que la Tierra le mostró. Un valor que Nolan estaba empezando a aprender. El valor de proteger a quienes amas. ¿Qué estoy haciendo? Nolan apretó la mandíbula, con lágrimas en los ojos mientras golpeaba a su hijo hasta dejarlo ensangrentado. Sus instintos y su inteligencia de combate le gritaban que acabara con Mark. Que se deshiciera de él y atacara a Naruto, poniendo fin a esta batalla de una vez por todas. Aún, pero Nolan no pudo atreverse a hacerlo. Mark lo miró con el labio hinchado, un ojo morado y el cuerpo magullado, pero mantuvo los puños en alto. Mantuvo su espíritu desafiante, listo para seguir adelante. Estaba matando a su hijo. Estaba matando a su muchacho. Poco a poco, cada puñetazo perdía fuerza. Cada golpe perdía fuerza, la inercia se debilitaba. Nolan finalmente dejó de golpear a su hijo hasta dejarlo ensangrentado, observando el daño que le había causado. En el planeta Viltrum, esto se habría considerado una debilidad. No mostraste piedad, ni siquiera con tu propia sangre. Pero Nolan no pudo arrancarle a Mark los recuerdos de su infancia del cráneo mientras destrozaba a su hijo. ¿Acaso me equivoqué?, pensó Nolan con sinceridad por primera vez en la pelea. ¿Había elegido el bando equivocado? En cuanto a Mark, era un milagro que siguiera despierto. El héroe apenas podía seguir volando. Lo habían usado como saco de boxeo, lo habían llevado al límite. Sin embargo, Invencible no dejó de oponer resistencia. Apretando los dientes, Naruto luchó contra el dolor de su cuerpo. Intentó acelerar el proceso para evitarle una paliza a su amigo, pero necesitaba un poco más de tiempo. Solo un poco más de tiempo. Estaba muy cerca de alcanzar la máxima potencia. Las nubes se separaron de su energía, dejando tras de sí una vista despejada del cielo nocturno. El aire se densificó a medida que Naruto vertía más y más ki en él. Incluso la hierba, cientos de metros más abajo, se mecía siguiendo el flujo de su poder. ¡Ah! Rugió Naruto, con las venas latiendo y los músculos flexionándose. Iba a intentar acabar con esta pelea de un solo golpe, con un solo movimiento. Era su mejor opción eliminar a Omni-Man. Naruto sabía que si se alargaba, no ganarían. Nolan era demasiado joven en cuanto a resistencia. Necesitaban una técnica poderosa. El grito del Saiyajin atrajo la atención de Nolan. Justo antes de que el padre pudiera reaccionar, sintió a su hijo maltratado rugir. Al igual que antes, el pequeño desliz le salió caro. Una señal de que se estaba volviendo más descuidado en la pelea. Después de todo, ¿cómo podrías luchar cuando tu corazón no está realmente en ello? Golpe. Un potente gancho de derecha impactó contra la mejilla magullada de Nolan. El puño cerrado impactó, clavándose los 5 nudillos en la carne. La fuerza raspó la cara interna de Nolan contra sus dientes. Fue el golpe más fuerte que Mark recibió en toda la pelea. Fue tan fuerte que le hizo temblar el cráneo a Omni-Man, y empezó a sentir migraña. Su hijo demostró al final por qué se ganó el derecho a ser Viltrumita. No porque compartiera su crueldad, sino porque la superó. Era una señal de lo que podrían ser. Ojalá Nolan no se hubiera dado cuenta de eso demasiado tarde. Omni-Man sintió que su cabeza se balanceaba hacia atrás por el gancho de su hijo, dando varias volteretas en el aire.
La separación fue toda la apertura que Naruto necesitaba. Juicio divino. A diferencia de su ataque juicio remolino, el juicio divino era algo que Naruto reservaba para ocasiones especiales. Era un nivel superior, siendo actualmente el ataque más poderoso de su arsenal. Era tan poco común que Naruto ni siquiera lo había usado en combate activo. Solo era algo que practicaba, perfeccionando la técnica. La razón era que podía explotar o descarrilar fácilmente si no se usaba correctamente. Requería mucha manipulación de ki y concentración. Naruto teorizó que podría reducir la tensión a medida que perfeccionara la técnica, pero por ahora, era peligroso. Como dicen, sin embargo, los mendigos no pueden elegir. El tiempo dedicado a reunir y canalizar su ki le permitió a Naruto lanzar el ataque con seguridad y sin problemas. El Saiyajin gritó, desplegando cada gramo de su ki cargado en el ataque. No dejó nada sobre la mesa, esperando que esto finalmente derrotara a Omni-Man. Naruto tenía los brazos cruzados formando una X, con cada palma aferrándose a sus hombros. Ahora que había reunido suficiente energía, la liberó por completo. Sus brazos se dispararon hacia adelante, una mano empalmándose con la otra. Una densa corriente de energía negra se lanzó hacia adelante, apuntando directamente a la posición de Omni-Man. Cecil, los guardianes del globo y otros agentes de la GDA observaron con gran expectación cómo Naruto lanzaba la técnica. Era su última apuesta. Nolan no se enfrentó a muchos enemigos con habilidades como la manipulación de energía. Lo más parecido al ataque de Naruto que podía comparar era su combate con Minato, quien usaba técnicas similares. Eso significaba que Nolan sabía lo mucho que esto iba a doler. Las ráfagas de ki de Minato siempre dolían. Flexionando sus bíceps y elevándose en el aire, Nolan hizo una mueca de desprecio. Con garras, Omni-Man retuvo el ataque cargado del Saiyajin. El cielo nocturno se iluminó con energía y una batalla de titanes tuvo lugar a kilómetros de altura. En cuanto el ataque impactó en sus manos, Nolan supo que sería doloroso. La explosión lo envolvió, envolviéndolo. Cada fibra muscular de su cuerpo se tensó para resistir la explosión, una verdadera prueba de su fuerza. Aunque Naruto estaba debilitado, la explosión fue muy fuerte. Nolan temía pensar en cómo sería cuando Naruto estuviera sano. Maldición. Rugió Naruto, con la frente empapada de sudor. No esperaba que el padre de Mark se opusiera a su técnica, esperando que lo dejara inconsciente al instante. Cometió el peligroso error de subestimar a su oponente. Sobre todo cuando este era un Viltrumita experimentado. El padre gruñó, intentando mantenerse firme ante la técnica que lo empujaba lentamente hacia atrás. No necesitó mirarse las manos para saber que la piel se estaba desprendiendo. Si le daban suficiente tiempo, Nolan sabía que le despellejaba las manos por completo. Corría el riesgo de perder esta batalla, mientras la batalla de voluntades continuaba, Invincible ya no podía permanecer consciente. Mark le dedicó una última mirada de aprobación a su mejor amigo. Al terminar su parte, el adolescente sintió que ponía los ojos en blanco. El daño mental, emocional y físico lo afectó de inmediato. Como una roca que se hunde, Mark se estrelló contra la tierra, aterrizando en el mismo campo de hierba donde había estado su padre antes. Quedó inconsciente. No, 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 no. Vamos, por favor. Ahora no. Suplicó Naruto mientras su cuerpo comenzaba a tensarse, con las costillas doloridas. Un dolor punzante se apoderó de su espinilla, señal de que aún no había sanado del todo. Nolan rugió bajo la lluvia de energía, esforzándose al máximo por redirigir la explosión o desviarla. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía mover las palmas. La fuerza era demasiado intensa, lo que lo obligaba a mantener la misma posición o arriesgarse a quedar inconsciente. Kakyubi. Necesito ayuda. Uf. Joder. Gritó Naruto para sus adentros, con sus tonificados bíceps contrayéndose violentamente. Las mismas zonas donde Bestia de batalla clavó las rodillas clamaban de dolor. Necesito tu ayuda. Por favor, préstame tu chakra. El zorro gruñó en su mente. Te advertí que esto pasaría, humano insolente. Debido a tu condición física, no puedo ayudarte o corremos el riesgo de sufrir más daños. Necesitas descansar y recuperarte. Ya. No tengo ese lujo ahora mismo. Préstame tu chakra o moriremos ambos. Gritó Naruto, con un ojo cerrado por la tensión en su cuerpo. El Saiyajin jadeaba mientras mantenía el flujo de energía. A medida que transcurrían los segundos, Nolan rechinó los dientes. Estaba ganando terreno, sintiendo que el vapor de ki se debilitaba. Estaba cerca de abrirse paso. No digas que no te advertí. Asume las consecuencias de tu propia estupidez.
resopló el zorro, cortando su conexión mental. Naruto hizo una mueca cuando le dolieron las costillas, entonces, sintió la sensación relajante del chakra del Kyuubi. Ayudó y redujo la inflamación en su cuerpo. Durante unos 3 segundos. ¡Mierda! Naruto se sobresaltó, casi perdiendo la concentración por completo. Su cuerpo ardía mientras el chakra del Kyuubi inundaba su sistema. Fue entonces cuando lo comprendió. Olvidó que el chakra del Kyuubi era corrosivo y dañino. No solo para enemigos como la bestia de batalla, sino también para su propio cuerpo. Cuando tenía la salud al máximo, podía ignorar el dolor, pero no ahora. Estaba demasiado debilitado para soportarlo mientras mantenía su técnica. Con el corazón apesadumbrado, Naruto tuvo que cortar el chakra del zorro. Empezaba a entrar en pánico, sin saber qué hacer. Ni siquiera había temido tanto perder ante bestia de batalla. ¿Qué haría el planeta si muriera aquí? ¿Quién impediría que Nolan tomara el control si perdiera aquí? Mark estaba fuera de combate, su padre seguía desaparecido quién sabe cuánto tiempo, y ningún otro héroe aquí podía seguirle el ritmo a Nolan. Era literalmente la última defensa de la Tierra. Mientras Nolan empujaba lentamente su debilitado ataque, Naruto escaneó su mente en busca de una solución. Su resistencia estaba prácticamente agotada y su chakra se estaba agotando. Eso dejaba poco margen para un contraataque efectivo. ¿Qué técnica podría usar? ¿Qué estrategia podría implementar? Siempre tenía un último recurso. Tenía al Kyuubi. O a sus aliados. Sin embargo, allí, Naruto se sentía realmente perdido. Él no era un Super Saiyan. No era lo suficientemente fuerte para derrotar a Omni-Man aquí. Y ya no pudo mantener su juicio divino. Con un último estallido de ki, Naruto tuvo que rendirse. ¡No! Todos los que presenciaban la batalla compartieron el mismo pensamiento, impactados por el resultado. Vieron cómo Naruto interrumpía la técnica, jadeando como si le faltara el aliento. Nolan respiró hondo mientras la energía se disipaba lentamente a su alrededor. Al mirarse las manos, vio que casi toda la piel estaba arrancada. Se revelaban tendones y venas palpitantes, con muchos agujeros quemándolos. Si hubiera continuado más tiempo, Omni-Man estaba seguro de que sus huesos quedarían expuestos. Daba miedo pensar hasta dónde podría haber llegado Naruto con la técnica a toda potencia. Gruñendo de rabia, Nolan salió disparado como una bala una vez más. Había terminado con esta pelea. Una mano extendida cortó la garganta de Naruto, haciéndole jadear, mientras escupía y le salía sangre de la boca. El ángulo lo envió directo a la tierra, aterrizando a solo 6 metros de su mejor amigo. Nolan gruñó, agarrando el pie de Naruto. Con un rugido, estrelló al Saiyajin contra el campo de hierba, formándose un cráter por el impulso. Una y otra vez, como un gorila enfurecido, Nolan usó la pierna de Naruto como asidero. Con cada impacto contra la tierra, Naruto se atragantaba con su saliva. Sentía la sangre acumulándose en su boca, su cuerpo al borde de la inconsciencia. Cuando Nolan terminó, había muchos cráteres nuevos en el campo. Jadeando por el esfuerzo, Nolan lanzó a Naruto una última vez. El Saiyajin rodó por el campo y finalmente quedó de espaldas. El límite de daños ha alcanzado su umbral. Debo retirarme para comenzar las reparaciones. Kage habló, retrayéndose en el colgante que llevaba en el pecho. El aire frío azotó de inmediato su cuerpo entumecido. Puntualidad, Kage, bromeó Naruto con una risita, mientras la sangre le corría por las comisuras de los labios. Sentía el cuerpo como una piedra, negándose a moverse. Pasaron unos segundos mientras el viento fresco soplaba a través del cabello negro de Naruto. Sin su traje, el Saiyajin quedó con su atuendo habitual. Kage, dijo Naruto tosiendo un poco de sangre, sin importarle si Nolan lo oía. Con Eva, si muero aquí, quiero que la sirvas, será buena contigo, primero busca en la gra, estará con Nikki si la conozco, otro chorro de sangre se derramó de los labios de Naruto. Pero mantén la gravedad controlada cuando la encuentres, no le gustará, intentó bromear Naruto, intentando aliviar el ambiente sombrío. Quería morir con una sonrisa. Entiendo. Aunque decían que los robots no podían tener emociones, Naruto podría haber jurado haber escuchado el remordimiento en la voz de Kage. Quizás era su mente jugándole una mala pasada. El colgante carmesí, que giraba como un remolino, se desprendió de su cuello. Se elevó por los aires sin problema. Kage obedeció diligentemente las órdenes de su compañero. Cumplía con su deber, además, el Saiyajin se había ganado lo que la gente llamaba respeto gracias al colgante. Kage esperaba que Naruto saliera con vida de alguna manera. Le gustaría volver a ver a su amigo. Nolan miró el colgante, pero no le prestó atención.
No importaba quién lo tuviera, los aplastaría a todos. Mientras Naruto yacía en la hierba, llegó a la sorprendente conclusión de que estaba acabado. Su cuerpo había sucumbido a la inconsciencia antes que su mente. Lo siento, Nikki, Eve, Mark, y papá. Al final no pude hacerlo, se disculpó Naruto mentalmente, mientras su visión, cada vez más oscura, se dirigía a su inconsciente mejor amigo. Nolan dio unos pasos hacia su hijo, dándose cuenta de que Naruto ya no representaba una amenaza. El héroe miró a Mark, preguntándose qué debía hacer. ¿Debería matarlo como lo había planeado? ¿Llevárselo a Viltrun? ¿Abandonar el planeta para siempre? El torbellino de emociones en su pecho le dificultaba tomar una decisión. Mientras Nolan tenía su conflicto interno, Naruto decidió mirar al cielo. Si iba a morir allí, quería vislumbrar el hermoso mundo en el que vivía. Las nubes aún estaban separadas por su carga anterior, lo que le daba acceso total a las magníficas estrellas. Mientras perdía el conocimiento, Naruto vio algo peculiar. ¡Qué bien! Hay luna llena esta noche, el Saiyajin no sabía qué, pero el cuerpo celeste lo intrigaba. No pudo evitar quedar hipnotizado por su vista. Lo atrajo, despertando algo en lo más profundo de su ser. Por alguna extraña razón, sus instintos lo llamaban a dominar, vencer y conquistar. Naruto recordó una última cosa antes de desmayarse. ¿Se me está poniendo velludo el pecho? Después de eso, todo se apagó,